Bueno, ¿qué es esto de la pedagogía en neurobiología del dolor? Pues básicamente es explicar al paciente qué le está sucediendo, ¿no? Y que hay una fisiología que está explicando sus síntomas, porque muchas veces le podemos decir al paciente que no tiene nada, a un paciente que su vida se ha ido a la porra, ¿no? Que tiene un dolor que tiene dolor todos los días, no le podemos decir que no tiene nada. Claro que tiene algo, pero tenemos que explicarle qué es ese algo, ¿eh? Entonces, fijaros esta frase que tristemente yo la oigo, os diría que todas las semanas en la consulta, ¿no? Preferiría tener un cáncer a que me vuelvan a decir que no tengo nada. Así por lo menos entendería por qué me duele y la gente me creería más. Es muy duro que alguien prefiera tener un cáncer, ¿no? Y se entiende porque el dolor exige una explicación, es fundamental que la persona tenga explicado qué es lo que le está pasando, ¿no? Por lo menos tenemos que concederle la paz de entender que hay una fisiología detrás de lo que existe también. Básicamente es hacer educación en salud, es decir, tenemos que derribar mitos y creencias erróneas sobre los orígenes del dolor. Y aquí nos vamos a encontrar con un problema, porque claro, todas estas creencias vienen de nosotros, de los profesionales sanitarios, ¿no? Entonces, claro que va a generar desconcierto, claro que puede generar resistencias en las personas. ¿A quién va dirigida la neuropedagogía? Bueno, pues básicamente a situaciones en las que hay dolor, pero no hay un daño, ¿no? Bien sea ese dolor agudo, persistente o recurrente. Evidentemente, primero tenemos que haber descartado organicidad. O sea, tenemos que haber descartado lesión, que ese dolor realmente esté indicando un peligro, ¿no? O sea, que haya una lesión o un daño en el tejido, o situaciones en las que el dolor está funcionando en bucle, ¿no? Y se ha automatizado ese mecanismo defensivo, ¿no? Esa protección constante que no aporta ningún beneficio. O sea, que lo que vamos a buscar en un primer momento siempre es descartar que haya una lesión. Tenemos que tener claro que se han pasado los tiempos de curación y que este dolor ya no es útil, ¿no? O bien no está justificado o bien no aporta ningún beneficio. ¿Para qué sirve, ¿no?, la pedagogía en neurobiología del dolor? Bueno, pues básicamente para dar un significado distinto al dolor. Tenemos que redefinir el peligro al paciente. De la misma manera que cuando suena una alarma en una casa, tenemos que darle un significado, porque esa alarma puede haber saltado porque han entrado ladrones o porque ha entrado un pajarito en la cocina, pero tenemos que primero que entender por qué está sonando la alarma, ¿no? Y una vez atribuido un significado, pues podremos seguir una conducta u otra, ¿no? Yo no puedo llevar esa vida por delante, ¿no? Y por supuesto, claro que es un afrontamiento activo, ¿no? O sea, que la persona es la que va a hacer el trabajo. Yo simplemente como fisio pues le voy a guiar en ese proceso. El paciente no es necesario que se haga este máster, o sea, que hacer pedagogía no es que el paciente entre y les sueltes una masterclass de fisiología del dolor, ni muchísimo menos. Si bien es cierto que hay algunas personas en las que sí que hay que explicar mucho porque necesitan tenerlo todo muy bien comprendido, pero tengo que identificar qué preguntas necesita responder cada paciente. Y eso es lo que voy a trabajar. Pero yo sí que necesito comprender muy bien la fisiología. Buscando siempre la explicación fisiológica. Ya sé que soy muy pesada, pero es que esto es fundamental, ¿no? Lo que hemos dicho antes, el paciente tiene algo, no es que no tenga nada, ¿no? El paciente le están pasando cosas y tenemos que entender muy bien esas cosas que le están pasando. Tenemos que entender cómo ha llegado a esto, ¿no? Cómo ha llegado hasta aquí el paciente, construir la historia de dolor, porque a veces no es una historia de dolor lumbar, es una historia de dolores que se han ido cambiando de sitio, pues porque un tiempo ha estado con dolor en el pie, luego ha estado en la rodilla, luego en la cabeza, luego en la zona lumbar, luego han sido mareos, luego ha sido colon irritable, luego ha sido otra vez lumbar, y entonces siempre ha sido un problema de dolor, ¿no? Que se ha expresado de distintas maneras, pero siempre es el mismo problema y a veces hay que irse a la infancia y esto es bastante frecuente, pues porque ahí es una época crítica, ¿no?, de aprendizaje, donde el cerebro tiene que aprender a definir el peligro, no solamente el externo, sino también el peligro interno, ¿no? Y hay múltiples mecanismos de aprendizaje, que no vamos a entrar hoy ahí, pues quedaría para unos cuantos congresos más, pero que es importante conocerlos, ¿no?
también construir esa historia de creencias y miedos, ¿no? Ese trabajo de desmitificación es fundamental y va a ser la piedra angular de nuestra intervención, ¿no? Y una vez que hayamos descartado daño, hayamos redefinido el peligro, hayamos desmitificado y tal, pues bueno, pues hay que acompañarle en el afrontamiento. Una cosa es tener la información y otra cosa es llevarla a la práctica, ¿no? O sea que hay que pasar a la acción. El paciente empieza a tomar decisiones, empieza a recuperar, bueno, pues actividades que había abandonado, y ahí pues imaginación al poder, ¿no? Tenemos que ser muy creativos y muy creativas para acompañar al paciente a través de lo que se nos ocurra, ¿no? A través de ejercicios o del movimiento, el juego, la exploración. Bueno, pues conocimientos básicos que debe tener el fisioterapeuta y que algunos de ellos le tendremos que trasladar al paciente y otros no. A veces igual no hay que explicar nada, simplemente demostrarle las cosas a través de un ejercicio, lo que sea, pues ya es suficiente, ¿no? Pero esto nosotros sí que lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Lo primero, pues que ya sé que lo sabéis, pero el nociceptor no transmite dolor, solo información, ¿no? De lo que está pasando en el tejido, y el cerebro tendrá que interpretar esa información nociceptiva junto con el resto de información disponible, ¿no? Es decir, que el cerebro tiene que evaluar qué peligro hay sobre el tejido, cómo de peligroso es esto. Y ya sabemos a día de hoy también que la nocicepción no es necesaria ni es suficiente para producir dolor, ¿no? Un cerebro es necesario y es suficiente para producir dolor. Voy a poner esta imagen también, ¿no? De una neuromatriz donde, bueno, pues les pido que busquen la palabra dolor entre todas aquellas zonas que vemos que se han activado, ¿no? En la neuromatriz, y claro, por supuesto que no la van a encontrar porque no está, ¿no? No hay centros del dolor, ¿no? Esto es importante, y esto forma la bola, ¿no? Es decir, cuando hay dolor vemos que ese dolor viene junto con otros componentes, forma parte de un programa complejo, ¿no? Es un mecanismo defensivo que también está modificando la forma en que se organiza el movimiento, ¿no? Que está modificando también el foco atencional, está echando mano también de la infraestructura cognitiva, ¿no? O sea, que está buscando soluciones, está aprendiendo, está fijando en la memoria. Se van a activar también centros relacionados con el miedo, con condicionamientos, con la discriminación sensorial, respuestas de estrés, sistema nervioso autónomo. Es decir, que va a haber un organismo. Uno de estos componentes nos va a generar un bucle, ¿eh? El dolor simplemente es la punta del iceberg, es un componente más, ¿no? De este programa defensivo complejo que está formado por más componentes, ¿no? Y cada uno de ellos nos puede generar un problema, puede generar un círculo vicioso que va a contribuir a esta evaluación de amenaza, ¿no? Que está haciendo el sistema, ¿eh? Hay muchos componentes, ¿no? Como hemos dicho, el componente perceptivo, dolor u otros síntomas, ¿no? Componente sensitivo, claro que hay una sensibilización central. La nocicepción está facilitada, por supuesto que sí, pero no duele porque está sensible, duele y está sensible, ¿no? Hay un bucle atencional, ¿no? La persona puede estar hipervigilante. Hay un bucle motor, cognitivo, ¿no? Aparece una rumiación porque no hay una explicación. No es que la persona quiera estar pensando en eso todo el día, ¿no? Es que el cerebro está buscando una explicación, qué está pasando, está buscando una solución. Lo que pasa es que hay un pensamiento circular, pues porque no hay una explicación convincente, ¿no? De lo que está sucediendo. Hay un bucle emocional, vegetativo, bioquímico, etc., etc., ¿no? Tisular también, por supuesto, a largo plazo eso va a tener un impacto en el tejido, ¿no? Como he dicho, cada componente es un bucle y siempre vamos a encontrar todos. Tenemos que identificar en qué bucle vamos a trabajar primero, ¿no? Y cuando influimos en uno, realmente estamos influyendo en todo, ¿eh? Vamos a influir en todos los demás, ¿eh? Entonces es importante en el dolor, en el paciente que tiene dolor persistente, salir de la explicación sencilla, ¿no? Porque esa siempre va a tener más éxito, por supuesto. Pero la explicación no es sencilla, por tanto la solución tampoco. Va a ser una explicación compleja, pero sobre todo va a ser una explicación en bucle, y ahí va a haber varios bucles y tenemos que hacerle ver al paciente que ese bucle es lo que le está explicando todo, ¿no?